Ana Belén, que ya está sentada, Miren Elgarresta, directora de Emakunde, Isabel Iturbe, presidenta del Bilbao Basket, ya lo veis por la altura, Ainhoa Ruiz del Agua, surfista con esclerosis múltiple, y Rocío Matías, que es gerente de Asasán, Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Como veis, es una mesa con mucha variedad. Tomamos asiento y comenzamos con una pregunta que ya se la saben, ¿sabe? Sí, ¿no? Como ha dado un poco el preámbulo Carmele, ¿no? Nosotros queríamos un poco abordar y poner el foco, ¿no? Mujer, discapacidad y cómo podíamos empezar. Nosotros queríamos conocer si el mujer y discapacidad pensáis que es una doble discriminación, ¿no? Entonces, bueno, lanzo la pregunta para todas, pero bueno, Miren, que tengo aquí a mi lado, ¿qué nos puedes aportar sobre esta pregunta tan directa y tan impactante? Tengo que romper el hielo, entonces. Muy bien. Efectivamente, en el caso desde la visión de Emakunde, que trabajamos precisamente pues la realidad de nuestra sociedad en lo que respecta a las desigualdades de hombres y mujeres, pero no se nos escapa que existen otra serie de ejes de discriminación, más allá, ¿no?, de la condición, o sea, de la realidad social de hombres y mujeres, sino que existen otros ejes de discriminación y uno de ellos es la discapacidad. Pueden haber otros, desde la condición socioeconómica de cada persona, la raza, la etnia. Existen diferentes ejes de discriminación y sí que somos muy conscientes ya desde hace muchos años que en lo que es en la atención, por ejemplo, de todas estas cuestiones y cuando, pues en lo que es la oferta de servicios para ir trabajando sobre estas desigualdades, pues nos encontramos que a la hora de la intervención existe un elemento de complejidad importante cuando tenemos más de un eje de discriminación. A esto hoy, esto ya tiene un nombre, ya existe un concepto que define los múltiples ejes de discriminación, que es la interseccionalidad. Y la interseccionalidad precisamente intenta proponer, por lo menos llevar a la comprensión de que cuando estamos en un espacio de intervención social que nos encontramos con más de un eje de intersección, cómo poder actuar sobre ellos de una manera, no de una manera individualizada sobre cada uno de ellos, porque realmente cada eje de discriminación, cuando se juntan, generan una realidad concreta. Y es importante tener herramientas para comprender mejor en tu intervención cómo poder dar una respuesta lo más óptima posible. En el caso de Emakunde se trabaja desde la elaboración de informes de impacto de género que integran también pues el eje de la discapacidad, que es un elemento más de discriminación, le llamamos la discriminación múltiple, pero es importante hacer la lectura de esa realidad concreta que va generando. Un buen argumento, ¿no? Y una buena respuesta. La dinámica no va a ser, creo que está un poco diálogo. He empezado con ella porque la tenía aquí justo a mi lado. Podéis romper un poco para la mesa, que los que queréis participar a responder esta pregunta. Bueno, Bani, ez da entzuten, ez da? Bai, entzuten da? Bai, orain bai. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, Xavier, jardunaldi hau antolatxagatik, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Creo que habéis elegido un tema súper interesante y muy importante. Bueno, yo felicitar también a Naya, que no la veo ahora, a Carmele. Están haciendo una entrevista. Estupendo. Pues bueno, yo creo que es estupendo ver, ¿no?, su espíritu positivo y cómo tan joven vemos que van cambiando las cosas, ¿no? Sin embargo, yo voy a dar un poco el toque negativo. Yo sí que creo que, aunque han mejorado los datos, he revisado, como me invitasteis a venir, pues me he tomado el tiempo de estudiar un poco y he revisado los datos de los últimos años y es verdad que han mejorado con respecto a
bueno, pues al nivel de estudios, a la integración laboral o bueno, lo que puede ser la participación social, pero la verdad es que todavía están muy lejos de lo que vamos a decir que podría ser deseable, ¿no? Entonces, bueno, revisando diferentes estudios, y lo voy a leer porque no me quiero olvidar de nada, bueno, lo que nos dicen es que existen mayores carencias educativas, más desempleo, salarios inferiores, acceso limitado a servicios de salud y maternidad, limitaciones para el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, acceso escaso o nulo a programas y servicios dirigidos a las mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y de todo tipo de abusos e incluso infrarrepresentación en el mundo asociativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que podemos decir que hay una mayor discriminación o unos peores datos con respecto a los hombres y también con respecto a las mujeres sin discapacidad, ¿no? Y a los hombres con discapacidad. Por lo tanto, yo creo que sí que todavía tenemos que trabajar especialmente centrándonos o poniendo la mirada en las mujeres con discapacidad. Ainhoa. Pues bueno, ante la pregunta de doble discapacidad por ser mujer, sí, o sea, de doble discriminación por ser mujer y discapacidad, yo creo que la respuesta es sí. O sea, ya hay una discriminación por ser mujer y hay una discriminación por tener discapacidad. Si las juntas, es evidente. Yo practico un deporte que históricamente es masculino. Entonces sí que es cierto que en el mundo del surf, pues ahora tú vas a las escuelas y la mayoría de las alumnas somos mujeres. Pero los profesores son eso, profesores masculinos. Las hay profesoras y muy buenas, pero hay un gap ahí, hay un hueco entre la clase y la profesionalización, que no sabemos por qué no se da ese salto de que la mujer pase a ser una profesional del surf para poder educar a otros surfistas. Y no nos engañemos, las mujeres y los hombres somos distintos, funcionamos distintos. Igual en el deporte de élite no se nota tanto, pero en el deporte de a pie de calle, que es el que yo practico, somos diferentes, nos comportamos diferentes. Yo he tenido que buscar expresamente grupos de mujeres para poder compartir con ellas experiencias y sobre todo cuando empiezas en una edad adulta. Yo empecé con 43 años en un deporte de jóvenes y mujer y con una enfermedad crónica. Entonces, a mí me ha costado, no por sentir discriminación dentro de mi grupo, sino porque no veía referentes. Y luego, además, le sumas que las escuelas de surf no están a día de hoy preparadas para el mundo de la discapacidad avanzado. Yo llevo 3 años en esto y he avanzado un montón, pero no están preparadas, no hay materiales adecuados, entonces se va sumando todo. Entonces es complicado, va mejorando, pero es complicado. Rocío. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho y en concreto con lo que ha dicho Ana. Mi respuesta es sí, creo que hay discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener una discapacidad. En concreto, las mujeres con problemas de salud mental lo sufren de una forma acusada y un poco amplificada. Y bueno, un poco como ha comentado ella también, ¿no? Pues son dos discriminaciones que si se juntan, pues se amplifica. Y bueno, sí que creo que están ahí los datos y que hay que seguir trabajando, que se ha avanzado, pero que... Está siendo unánime. Hay que seguir trabajando. Nos falta, Isabel. Bueno, como me ha tocado la última, pues ya lo habéis dicho todo prácticamente, pero mi contestación es sí. Coexisten, incluso se refuerzan, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Y luego, como ha dicho Carmele, que la has nombrado a Naya, ¿no? Que me ha encantado, ¿no? La compañera, ¿no? Creo que Naya va a salir mucho en esta mesa porque creo que es un ejemplo claro y es la clave, ¿no? De cómo hay que trabajar el mundo de la discapacidad en el deporte. Isabel, ha sido la última, ahora vas a ser la primera. Cuando estamos abordando estas cuestiones, siempre nos ponemos qué retos sociales y económicos, laborales, se deben superar, ¿no? Es decir, para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cuáles serían esos retos desde tu punto de vista? Bueno, pues
principalmente que está muy manido ya todo el tema de la educación, pero el caso más claro en el tema de desigualdades, la educación, por supuestísimo, pero realmente existe una legislación, existen unas leyes, existe un apoyo por parte de la administración, pero todo debe de partir desde lo individual a lo colectivo. Mientras nosotras, mujeres deportistas con discapacidad, no seamos capaces, ¿no?, de tratar este tema a nivel de tu entorno, de tu familia, de tus colegas, de tus hijos, de tus hijas, de tu padre, de tu madre. El caso más claro es lo que acabamos de ver con Naya, cómo vive ella, que en estos momentos no lo vive, sino que lo disfruta. Entonces, yo creo que es la clave de poder trabajar el ámbito de la desigualdad. Yo trabajo mucho más el tema de la desigualdad en el ámbito de la empresa y de las mujeres, pero creo que como estemos esperando a que este sistema, esta sociedad nos dé una ayuda extra, pues vamos a ir mucho más lento. Creo que esa es la clave. Lanzábamos retos, miren, desde Emakunde, ¿no?, que en relación a los retos sociales, económicos y laborales que deben superarse, ¿cuáles serían los que deberíamos abordar? Sí, yo creo que efectivamente el ejemplo de Naya nos ha impactado, ¿no?, desde su juventud y desde su entorno, ¿no? Pero yo añadiría también la otra voz, que no me acuerdo cómo se llama, Carmele. Y hay una distancia, yo creo que de diferente generación, y creo que es muy importante trabajar desde la óptica, desde luego, de triple acción, ¿no?, de valores, sensibilización, formación. Yo creo que todavía tenemos muchos roles de estereotipos sexistas, ¿no?, en la sociedad en su conjunto, y con la discapacidad en esa sociedad integrada, que impactan directamente sobre, de manera diferente en hombres y en mujeres. Yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho en la sensibilización, en la formación, y luego también cómo impacta el ámbito laboral, ¿no? Si consideramos que el deporte puede ser también una opción profesional, ¿no?, y ahí probablemente empiezan a haber importantes diferencias, y entonces nos impacta desde de factores de discriminación entre hombres y mujeres, porque en el ámbito del deporte en general, y si incluimos el eje de la discapacidad en el deporte, todavía se ahonda más las grandes diferencias que todavía existen en toda la gama deportiva. Y es muy importante también trabajar precisamente esas cuestiones que en términos generales son ejes de discriminación entre hombres y mujeres. Si le añadimos el eje de la discapacidad, se ahonda mucho más. ¿Qué decir cómo afecta también la cuestión de los cuidados, ¿no?, cómo impacta sobre las mujeres o sobre los hombres? Y, por ejemplo, en el caso de la violencia machista contra las mujeres, si añadimos el factor de la discapacidad, todavía yo creo que los impactos son mucho mayores, y ahí tenemos mucho que hacer. Como herramientas, por supuesto que la formación es algo fundamental, la educación en igualdad desde edades muy tempranas, y en términos generales también trabajar mucho la sensibilización y la concienciación de la ciudadanía. Muy bien. Nos hablaba Ana Belén, ¿no?, de los avances que has encontrado, ¿no?, es decir, que aunque queda mucho recorrido por realizar, pero sí que nos has hablado de unos avances, un progreso. Hemos hablado de retos. Yo sí que quería, aprovechando un poco la experiencia de Ainhoa, y desde el punto de vista personal, y de Rocío, desde el punto del tejido asociativo, pues desde vuestra experiencia, ¿qué avances se han logrado en relación de mujer y discapacidad? En mi caso personal, yo empecé en el mundo del surf gracias a un proyecto de surf inclusivo que se lanzó desde una escuela chiquitina que había en Sopelana. Entonces yo entré directamente en el mundo del surf a través de la discapacidad, digamos. Y es cierto que ha pasado de ser algo anecdótico en aquel momento, que igual no era la primera iniciativa, pero desde luego sí fue la más visible. 3 años después, el resto de escuelas o muchas escuelas ya hacen ese esfuerzo por llevar el surf a todo el colectivo de personas con discapacidad.
Se ha avanzado, pero por desgracia queda mucho por hacer. Los materiales que hay para practicar este deporte cuando tienes una discapacidad no son los adecuados. Cuesta mucho dinero. Las escuelas intentan hacer su mayor esfuerzo en que lleguen, pero cuesta mucho dinero mantener todo eso. Entonces sí que se ha avanzado, pero creo que queda aún todavía mucho por hacer. Y vuelvo a lo de antes. Eres mujer, somos diferentes y no hay suficientes profesionales mujeres para hacer una formación igual, la que más necesitamos las mujeres, o más orientada hacia nosotras. Rocío. Sí, desde el tercer sector, bueno, obviamente ha habido avances, ¿no? Desde la Convención de la ONU, que ya se puso como algo fundamental la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres con discapacidad. También los ODS, bueno, sí que ha habido avances a nivel igual legislativo y a nivel político. Yo también creo que la interseccionalidad está en muchos planes, está en muchos programas, pero luego cuando llevamos esto a la práctica, creo que todavía falta por recorrer un poco, ¿no? Bueno, yo llevo en Asasam 15 años, más o menos. Sí que ahora hemos visto que las mujeres, por ejemplo, de nuestra asociación, participan cada vez más en asuntos sociales, ¿no? Comunitarios, que hace unos años no participaban. Por ejemplo, en las comisiones de igualdad municipales, bueno, también en grupos de mujeres, ¿no? Sin discapacidad, en los que se les ha empezado a incluir, pero también creo que hay servicios, hay programas en los que todavía hay que avanzar mucho. Retos, progreso, estrategias. Ana Belén, ¿cuáles son las principales estrategias para promover cambios estructurales en relación a la mujer con discapacidad? ¿Qué nos puedes aportar en este ámbito? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras de la mesa o vamos a decir de este espacio, ¿no? Así redondo, sin mesa. Bueno, yo creo que uno de los primeros puntos en los que debemos incidir, porque va a ser fundamental, es el empoderamiento de estas mujeres, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental, porque si no partimos de la base de que ellas deben ser las protagonistas de sus decisiones, de su vida y del cambio, pues podemos hacer muchas propuestas, pero creo que esa va a ser una de las cuestiones principales. A mí sí que me gustaría también hacer o dejar sobre la mesa, ¿no? Para la reflexión. Creo que dentro de la discapacidad también hay diferencias con respecto a cómo están las personas con discapacidad y las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, en este tema del empoderamiento, de la participación social que nos comentaba Rocío, yo creo que las mujeres con discapacidad intelectual y con discapacidad por problemas de salud mental están un poquito detrás de las personas que pueden tener otro tipo de discapacidades, ¿no? Entonces ahí también tenemos que poner el foco, porque tienen también más dificultades para el acceso a la vida laboral, para tener currículums educativos mucho más flexibles y mucho más adaptados a su situación. Y bueno, aquí yo creo que también es importante y sería importante poner el foco. También creo que hay un aspecto muy importante que es el entorno más cercano. En este caso, las familias, las personas allegadas, porque pues todavía siguen teniendo un peso muy importante en la toma de decisiones de estas mujeres, y es importante pues acompañar a estas familias y a estas personas para que a su vez empoderen a estas mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Porque siguen siendo normalmente mujeres que están demasiado protegidas. Y esta protección, que en un primer momento parece que puede ser para algo positivo para ellas, se convierte en algo negativo, porque siguen estando más invisibilizadas, teniendo menos participación y, en general, teniendo menos oportunidades y menos vida independiente. Por lo tanto, pues aquí quizás podríamos poner los focos más importantes.
Una pregunta os voy a lanzar, que es lo mismo que le he lanzado a Naya, sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Desde vuestras experiencias, ¿creéis que es real la imagen que se proyecta en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la discapacidad? Isabel, que te tengo aquí al lado. Sí, bueno, pues el papel de los medios de comunicación es vital, sobre todo porque necesitamos tener referentes, ser visibles, y si no fuera por ello, pues no, y normalizar. Entonces, realmente si lo hacen bien o lo hacen mal, yo creo que actualmente hay una ola, ¿no?, en la que se sienten en la obligación, tanto en el deporte femenino como el deporte con discapacidad, de tener que estar ahí. Otra cosa es la apuesta económica de lo que es la factoría del deporte, que sería otro tema de si es rentable o no es rentable. Hay una rentabilidad social que actualmente es la que está moviendo todo este movimiento del deporte con discapacidad, encima siendo mujer. Y creo que por ahora es lo que se está trabajando. Podemos exigir más, siempre debemos de exigir más y seguir exigiendo. Y no sé, lo que más me está gustando en esta mesa, aparte de la intervención de Naya, que creo que es la base de cómo poder tener esas estrategias, ¿no?, y esos retos, porque ella igual no tiene ahora la terminología, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo, y en estos momentos, cuando tú vives en un ambiente de éxito, pues por ahora no has sacado esa patita fuera y realmente tienes esa protección. En el momento que empiece en el mercado laboral, en el momento que empiece en esta sociedad, empezará a poner nombres a este tipo de cuestiones. Pero creo que ese tipo de mujeres referentes y tan sumamente, como diría, que no te voy a decir vírgenes, ¿no?, pero sí esa fuerza que tienen y sin contaminar, ¿no?, es lo que necesitamos para seguir trabajando. Entonces, a grandes rasgos. Muy bien. Yo, bueno, creo Rocío, también que son... que además es importante también, porque tú hablas desde el ámbito de la salud mental. Sí, creo que las redes son fundamentales, obviamente, ¿no? Nos influyen a todos y a todas, pero no creo que reflejen la realidad, ¿no?, incluyendo a todas las personas, en este caso a las mujeres con discapacidad o con problemas de salud mental en mi caso. Las redes creo que son muy buenas para luchar contra esos prejuicios, pero también pueden perpetuar esos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante incidir en ellos y bueno, no es por ser la negativa aquí de la mesa, pero creo que hay que avanzar también en ese sentido. Ainhoa. Creo que las redes sociales, los medios de comunicación son esenciales. Estoy de acuerdo con que es la forma que tenemos para encontrar referentes que no tenemos o que nos cuesta más encontrar, pero sí que creo que el mundo de la discapacidad y de la mujer no se escapa a esta ola de maquillar la realidad de las cosas. Y en las redes sociales pues hay que reconocer que mucho de lo que se publica es solamente una parte de la realidad y que deberíamos ahondar un poquito más y que salga la realidad para normalizarlo. O sea, que esto es como el resto del mundo, somos mujeres con una enfermedad o con una discapacidad y tenemos vidas normales. No maquillarlo, que hay veces que yo creo que se maquilla, se dulcifica o se hace visible solo los grandes logros que consiguen y no se ve lo que hay por detrás de otras personas que no tienen esas oportunidades. Yo creo que es un poco general también en las redes sociales, ¿no?, el sacar el éxito, todo lo bien que te va, o sea, es como una vida impostada, ¿no? Solo publicamos cuando estamos estupendas, cuando estamos bien, cuando nos ha salido algo genial, o sea, no, tanto en la discapacidad como yo creo que en la vida en general, no publicamos, por eso os decía un poco si se corresponde con la realidad o no. Ana Belén. Bueno, este es un tema muy interesante también, el de las redes sociales. A mí me encanta. Yo soy usuaria de redes sociales y me encanta. Tengo debate para los dos lados. Y muy polémico, en general, ¿no? Tengo argumentos para los dos. Si ya socialmente está precisamente esta polémica de la imagen que sale en las redes, que los problemas que están teniendo y los más jóvenes, precisamente por esa imagen, ¿no?, ideal que sale en las redes y que en muchas ocasiones es a la que aspiran los jóvenes, ¿no?
y los peligros que esto tiene, y bueno, esto sería un tema súper amplio. Pero ahora trayéndolo al tema de la discapacidad, de las mujeres con discapacidad, yo sinceramente creo que están invisibilizadas una vez más en las redes. La discapacidad apenas existe en las redes, probablemente por lo que he dicho, porque en las redes lo que más vemos es lo ideal o una imagen idílica, vamos a decir, porque no sé si es lo ideal, sinceramente, porque esto está conllevando una serie de problemas mentales muy importantes, que, insisto, bueno, pues yo creo que en general estamos muy preocupados, ¿no?, con este tema. Y bueno, pues una vez más, la mujer con discapacidad está invisibilizada y en las redes, desde mi punto de vista, apenas está. Esto es un reflejo también de la sociedad y esto tampoco ayuda a afrontar los retos por los que nos preguntabais o a avanzar en igualdad y en empoderamiento y en visibilidad. Miren. Bueno, yo creo que las redes sociales, los medios de comunicación, bueno, pues yo creo que estamos viviendo ahora mismo un contexto, ¿no?, en el que han cambiado un poco las reglas de juego. Las redes sociales no solo son una fuente de información, sino que es un espacio de relación. Para mí, yo creo que es importante, o sea, el problema no está en las redes sociales, en el espacio digital, ¿no? Creo que es una buena herramienta de visibilización, creo que es una herramienta que tenemos que utilizar para visibilizar, bueno, pues en este caso los logros de Naya, como los logros de Naya de la gente joven que con su discapacidad practican deporte, con esa sanidad, sin esa preocupación sobre las desigualdades, pero al mismo tiempo es una herramienta fundamental para mostrar también las desigualdades, para concienciar, para sensibilizar, pero tampoco sin ser inconsciente sobre también las propias amenazas que pueden ir incorporadas dentro del espacio digital, que bueno, pues además precisamente estamos ya finalizando el mes de noviembre y hemos puesto un poquito también el foco también de los ataques que se reciben dentro de las redes sociales y eso qué impacto y realmente qué impactos negativos tienen sobre las personas. Y creo que de la misma manera que mostramos una imagen en el espacio digital, también lo mostramos en el espacio analógico, en el espacio físico, ¿no? Esta es una cuestión también de cómo nos queremos mostrar, ¿no? Pero es un espacio de relación y creo que ha venido para quedarse y tenemos que generar muchísima pedagogía, muchísima educación en el uso de estas herramientas. Tiene que haber unos códigos éticos, los mismos que tenemos en el mundo físico. Debemos de ir incorporando todas esas herramientas para que sean espacios seguros también, ¿eh? Y si estamos hablando del colectivo de personas con una discapacidad concreta, pues más todavía. Una herramienta de las redes sociales útil que hay que saber utilizar. Me quedo con vuestros mensajes. Y vamos a hablar de otro tema, que ya sabéis que a mí me gusta el debate, que da también para debate. Vamos a hablar del edadismo. Discriminación por edad que generalmente asociamos a mujeres más mayores. Pero fijaros, hablando con mis compañeras, que tenemos compañeras muy jóvenes en Gaitus Sport, decían que cada vez lo sienten también más jóvenes, hablando con Eider y con Nerea, que están por ahí. Y estuve también en una reunión con jóvenes también de la Universidad de Mondragón. Está por ahí también Laura, de Women Lab Bilbao, que sé que te lo dijeron también en un foro. ¿Cómo veis el tema del edadismo? ¿Cómo lo analizáis desde el punto de vista? ¿Cómo nos afecta a las mujeres el edadismo? ¿Por arriba, por abajo? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, voy a empezar por arriba. Yo también empezaría por arriba. Sí, más que nada porque es lo que me toca. Por su edad, claro que sí. Luego por abajo porque vayan otras. Bueno, antes de empezar me encanta porque se menciona poco desigualdad y se ha mencionado mucho, sobre todo la gente que está más a pie de pista, de diferentes. Somos diferentes, ¿no? Quería destacarlo porque me ha gustado, me gusta un montón que se hable así, porque somos diferentes. En el tema de discriminación o diferentes por edad, ¿no? Esa diferencia por edad. Discriminación, la verdad es que es un término horroroso. Es que ya... Es un término horroroso. Ya no lo vamos a quitar del guión. Ya te pone a la defensiva. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que...? Un punto de mejora. Eso es. Es verdad.
Tiene connotaciones negativas. Y ser diferente en esta época de oportunidades, yo creo que es muy positivo ser diferente. Estamos buscando diversidades y realmente ser diferentes es lo que digamos, suma, ¿no? y nos hace ver la vida con la mirada que tiene que ver, porque si todos fuéramos iguales, imagínate que iba más aburrida. Sí, pero Isabel, ¿hay edadismo o no? ¿Tú has sentido edadismo? Igual tú no, pero a tu alrededor. ¿Tú crees que las mujeres, cuando tú dices que vas a hacer por arriba, cuando cumplimos ya una determinada edad? Mira, yo te digo lo que va a pasar en el mundo laboral y es lo que está pasando. Atentas, que Isabel nos va a decir lo que va a pasar en el mundo laboral, exclusiva. Sí, y ese edadismo. Bueno, antes al final, en las culturas orientales, ¿no? El tema del respeto, ¿no? A los mayores, ¿no? Por su sabiduría y demás, se ha tenido mucho en cuenta. Se les veneraba, sí. Yo creo que esta sociedad en la que vivimos, las personas mayores empiezan a estar en un punto más relegado, ¿no? Ahí tenemos un problema. Y luego la mujer se ha incorporado al mercado laboral ya desde hace unas 4 décadas o así, 5, en unos sectores con unos convenios y con unas competencias pues, más precarias que nuestros colegas los hombres. Ha habido mucho autoempleo y dentro de muy poquito, 4, 5, 6 años, cuando llegue ese momento de la jubilación, vamos a tener un problema de empobrecimiento de estas mujeres que han pasado, que han cotizado, ¿no? En momentos de crisis, han cotizado, ha habido la pandemia, se ha cotizado en una menor medida y son mujeres que ahí vamos a tener un problema con ellas, ¿no? De las mujeres en las que... Y eso es parte de la edad y ahí va a haber una discriminación. No van a ser diferentes, va a haber discriminación. Pues al final volvemos a discriminación, así que no lo quitamos el término. Rocío. Yo sí que creo que existe el edadismo y la discriminación. Vuelvo a la primera pregunta, ¿no? Que nos decíais si existía la doble. Pues en este caso yo creo que mujeres con problemas con discapacidad o problemas de salud mental, ser mujer, tener un problema de salud mental y además ser mayor, creo que si ya estábamos invisibilizadas, todavía más. Entonces, sí, creo claramente que existe. Sí. Ainhoa. Sí que creo que existe y creo que empezamos, o sea, que existe el edadismo en los dos, en los hombres y en las mujeres, pero que nosotras lo empezamos a notar antes. Yo hasta el diagnóstico no lo había notado, pero en el diagnóstico hace 10 años es la primera vez que empecé a escuchar ya, incluso desde un punto de vista médico, que era una persona mayor, mujer mayor. Ya tienes que empezar a plantearte ciertas cosas porque ya eres una mujer mayor. Y yo decía, no tengo ni 40. O sea, ¿cómo que mayor? Entonces sí que lo existe y lo sufrimos antes. O sea, tenemos un estereotipo, con cierta edad ya has tenido que hacer ciertas cosas, que es tener hijos, haberte casado, todo. Y entonces cuando rompes eso y dices, no, es que yo tengo 36 y no tengo hijos, oye, eres mayor, ¿eh? Empiezas a practicar un deporte de riesgo con 43 años, pero es que no tienes otra cosa que hacer. O sea, sí que creo que nosotras lo sufrimos y lo sufrimos más. Gracias, Ainhoa. Ana Belén. Sí, bueno, yo creo que ahora, igual que con la población en general, que bueno, pues con la mayor esperanza de vida nos estamos encontrando con nuevas realidades con respecto a la edad, ¿no? Hay nuevas necesidades. También se está produciendo, en este momento estamos siendo testigos de una nueva etapa de las personas con discapacidad, y es que también viven más tiempo y también con mayor edad están teniendo nuevas necesidades y una situación personal diferente, porque centrándonos en el caso de las mujeres con discapacidad más mayores que tenemos ahora, hay un gran número de ellas que se han dedicado a lo largo de su vida o el papel que les han ofrecido ha sido fundamentalmente de cuidadoras, ¿no? Y que han estado muy recluidas en el hogar y realizando labores de hogar y de cuidado a sus mayores o incluso a otras personas con dependencia o con discapacidad. Y estas mujeres ahora también se están encontrando en una situación de soledad importante, porque ya esas personas mayores están falleciendo. Hasta hace no tantos años
en muchas ocasiones fallecían antes las personas con discapacidad que sus padres, pero ahora no, ahora ya nos estamos encontrando con un volumen importante de personas que están viviendo más años y que se están quedando solas y lo que esto supone para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí, por supuesto, las administraciones públicas vamos a tener que dar soporte, cuidado y apoyo a estas personas, promover recursos de atención y prestaciones específicas para que estas personas estén atendidas y puedan tener los cuidados adecuados a sus necesidades. Necesarios. Muy bien. Miren. Pues sí, cuando vi la pregunta, lo primero que vi realmente la intersección del machismo y del edadismo y eso cómo afecta, y enseguida, bueno, pues vi representada la imagen de una mujer mayor, de una mujer de edad, ¿no? Y bueno, pues cuáles han sido los condicionantes de su vida en sus momentos, pues hace 3, 4 décadas, y en qué contexto se vivía, ¿no? Y efectivamente estamos hablando de mujeres, bueno, pues algunas sí que empezaban a entrar en el mercado laboral, pero no era lo habitual en términos generales. Se les negaba, había un mandato de género social que las recluía al hogar, con lo cual no han contado con esa autonomía económica, y eso es un factor muy importante en términos de empoderamiento de las mujeres. Se han tenido que encargar, y bueno, ha habido un mandato también de género social de que os tenéis que encargar de los cuidados de todas las personas que forman parte de tu hogar. Se han volcado sobre esos cuidados. Efectivamente, entramos ya a partir de cierta edad, cuando ya los cuidados, bueno, pues se toman de manera relativa, pero nos encontramos hoy con mujeres de edades muy avanzadas que siguen cuidando, pues, de sus maridos mayores y siguen siendo doblemente invisibilizadas. De hecho, muchas veces, cuando hablamos también del fenómeno de la violencia machista, no vemos a una mujer mayor, y también están sufriendo violencia. Y esta es otra de las partes también importantes, porque tampoco identifican de que son víctimas de violencia machista y han vivido violencia constante durante toda la vida. Entonces, por supuesto que la intersección machismo y edadismo, pues yo creo que es un doble eje de discriminación, y es muy importante también cuando hacemos campañas de sensibilización, cuando pensar precisamente también en todos los espectros de edad, ¿no? y en cómo abordar, porque existen peculiaridades muy propias en esa edad. Miren, lo has repetido, es inevitable, ¿no? Estamos en la semana, el lunes fue el Día Internacional para acabar con la violencia contra las mujeres, contra la violencia machista, y desde este foro, que siempre coincide en estas fechas, yo creo que tenemos que decir unas palabras también y sumarnos. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI sigamos consintiendo esta lacra social vergonzante? O sea, lo repito cada año y lo pienso y lo compartimos en el trabajo, en los entornos. ¿Qué sucede? ¿Esto es un fracaso social? ¿Qué nos pasa para, llamamos una sociedad avanzada como la nuestra, consentir que a la mitad de la población, que somos las mujeres, tengamos que enfrentarnos a este tipo de violencia, de vejaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Y sí quiero desde aquí, si estáis de acuerdo, vamos a mandar todo nuestro apoyo a las mujeres que lo están pasando. Es tarea de las instituciones, pero es tarea también de toda la sociedad. Todas las mujeres y los hombres juntos tenemos que avanzar para acabar de una vez con esta vergüenza que es la lacra contra las mujeres. Así que desde el foro nos sumamos y todo nuestro apoyo. Sí, aplaudimos a las mujeres. Miren, te decía al inicio que me alegro muchísimo de que estés en esta mesa, porque te tenía muchas ganas, te había dicho, porque esta pregunta es fundamental para ti, porque sé y me consta que realicéis un gran trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar? Cuéntanos. Aunque parezca, bueno, es cierto que esa misma pregunta me la están haciendo en más de una ocasión. ¿Estamos viendo más violencia? Sí. Pero no significa que haya más violencia. Es más visible. Creo que hemos avanzado muchísimo como sociedad, y si somos capaces de mirar con perspectiva los años atrás, bueno, podemos ver verdaderos avances. Estamos viendo y se está visibilizando más la violencia, aquella violencia que antes permanecía oculta. Y yo muchas veces, cuando hablo con mujeres mayores y se alarman, pues porque todos los días amanecemos con el periódico, las noticias, con algún caso
más o menos grave de violencia, ¿no? Y se genera esa alarma. Creo que no estamos para generar alarma, sino para constatar del problema estructural que tenemos, que la violencia forma parte de una cultura patriarcal, que es el modelo social en el que nos hemos construido socialmente y que queremos transformar porque atenta directamente contra los derechos de mujeres y hombres. Y como sociedad tenemos muy claro que todas las personas, hombres y mujeres, somos merecedoras de los mismos derechos, ¿no? Entonces, efectivamente, vemos, porque las cifras que tenemos encima de la mesa, que sí que han aumentado de estos años atrás, estamos hablando de, con respecto del 2023, hay un incremento del 8% en términos generales, que la violencia que más ha aumentado es la violencia contra la libertad sexual, que es la más invisible, es la que ha estado más oculta. Entonces, sí que estamos viendo o estamos mostrando la violencia, la mostramos más veces, pero no porque haya más, ha existido siempre. Y tenemos que transformarnos socialmente para erradicar esa violencia, o sea, la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y una de las claves, y creo que en este caso Euskadi además sí que conceptualmente lo tiene, yo creo que bien construido, vinculando la violencia machista con las desigualdades de la sociedad. En nuestra sociedad todavía existen desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Diferenciamos a los niños y a los niñas con unos roles y estereotipos sexistas que son limitantes a la hora de proyectar la vida de las personas. Naya es un claro ejemplo. Ella ha visto como valor fundamental el entorno, sus padres, cómo la han apoyado, independientemente de que sea chico o chica, tenga discapacidad o no, y con qué naturalidad ella está viviendo precisamente la experiencia personal. Entonces, no podemos limitar por los roles y estereotipos que tenemos sexistas, ¿no? Lo que puede hacer un niño, lo que puede hacer una niña, porque desde las edades más tempranas generamos esas desigualdades. Y si generamos esas desigualdades que estamos hablando en relaciones de poder asimétricas, pues bueno, pues la violencia también en esas diferenciaciones aparece, porque la violencia es condición humana, no la vamos a erradicar nunca, forma parte de los conflictos, pero culturalmente sí que podemos transformar, ¿no?, cómo se expresa el conflicto, cómo gestionamos el conflicto, y erradicar la violencia machista está también transformando culturalmente nuestra sociedad, una sociedad más democrática, de más derechos para hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Nos quedamos con este mensaje y ojalá el año que viene podamos dar otro mensaje porque hayamos avanzado un poquito más.